una porción de la carta del apóstol Pablo a Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo número 4. Vamos a leer versos del 6 al 12, del 6 al 12. Dice la palabra del Señor: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Amén. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema es un tesoro en vasos de barro. Hace como unos 7, 8 años compartí de esta porción, pero del versículo número 7. Hoy tiene un contexto un poquito más grande. Con la ayuda del Señor vamos a ver. El título está tomado ahí de ese versículo número 7, en donde dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta ilustración que utiliza el apóstol Pablo está basada en la época de él, en donde cuando se tenía monedas de valor, de gran valor, monedas de oro, monedas de plata, se guardaban en unas tinajas pequeñas de barro, se metían adentro de esas tinajas y luego se sellaba con barro fresco encima y quedaban completamente selladas. Ya en nuestra época le llamamos alcancillas. Entonces ese era un tipo de guardar en una tinaja de barro, guardar ahí algo de mucho valor, y eso es lo que representa esto. Una pieza de barro en donde quedaba dentro de él guardado, depositado, algo que era de valor o de mucho valor, como lo menciona la Escritura. Cuando el Señor Jesús, cuando llegó a nuestros corazones a través de la predicación, a través de la evangelización que alguien hizo con nosotros, a través de una dificultad en donde estuvimos en un hospital, en un problema que teníamos matrimonial, y alguien se nos acercó y nos habló de la palabra, nos habló de la salvación, nos habló de Jesucristo. Todo eso pues hizo que en algún momento dado, quizás sin conciencia completa de lo que significaba un plan de salvación dado por Dios, nosotros aceptamos al Señor Jesús. Así decimos nosotros, aceptamos al Señor Jesús. Pero en ese encuentro tan precioso y tan hermoso que transforma nuestras vidas, empezó un proceso de abrir nuestro corazón, de entrar en un arrepentimiento genuino, y a ese momento entra Dios mismo a nosotros, con su poder, con su Espíritu Santo, para habitar en nosotros. Y entonces Pablo retoma eso como algo del Génesis, como de la creación, ¿verdad? En la oscuridad resplandeció, ¿verdad?, ahí la luz en medio de las tinieblas, y siempre es comparado, y siempre va a escuchar usted que nosotros hablamos de que nuestra caminata antes de llegar a los caminos del Señor era en tinieblas, una oscuridad, la oscuridad del desconocimiento de Dios y una vida muy liberal que nosotros teníamos,
en donde lo único quizás que nos pudo mantener son aquellos valores o aquellos principios que teníamos, o quizás las mismas leyes que nos someten, porque algunos necesitamos de la ley más fuerte para ese sometimiento. Entonces, fuimos impregnados de Dios y eso vino a nuestros corazones. En el principio Él mandó que de esas tinieblas resplandeciese la luz de Cristo. Y es esa presencia de Dios que está nada menos que en nosotros. Es la gloria de Dios reflejada en nuestro Señor Jesucristo. Y eso habita en nosotros, vive en nosotros, pero nosotros, Pablo dice, somos algo muy frágil, muy imperfecto, muy humano, y a eso se refiere ese depósito, ese vaso de barro. Bueno, de hecho, el hombre fue creado del barro, según Génesis, fue tomado del polvo, ¿verdad?, de la tierra, y fue hecho y fue dada un aliento de vida al primer hombre. En ese contraste vemos nosotros que convive en nosotros Dios mismo en nosotros, pero una naturaleza que es representada en ese depósito de barro que somos nosotros aquí, en esta tierra. Ese es un contraste muy fuerte que debemos de saber convivir y tratar y conocer también, ¿verdad? Eso es importante, aunque eso no es nada fácil. Aunque nos damos cuenta que el barro no tiene ningún valor, sino que es lo que está dentro del barro, pero es necesario el barro, es necesario el depósito. Amén. Y nosotros, en nuestra naturaleza humana, amamos este depósito, ¿verdad? Lo amamos. Volviendo a la alcancía, igual, cuando yo estaba pequeño se nos daba una alcancía, costaba unos 25 o 50 centavos, era un cochinito, le llamaban, tenía una hendidura ahí por donde cabían las monedas y poco a poco uno iba ahorrando, pero llegaba el momento en que el cochinito pesaba, ¿verdad? Y había que romperlo. Entonces, por más que hubiera costado hasta un colón en mi época, hoy no sé cuánto valdrá, pero significaba que tenía sus días contados para que un día pudiésemos disfrutar del tesoro de ahí adentro. Algunos de los casos en cuando éramos bien lastimeros con el cochinito, le tratábamos de romper un pedacito, pero ya quedaba el hoyo ahí muy adulterado, ya eso ya significaba que cualquiera metía manos ahí. Mi mamá tenía unas alcancías, pero antes los bancos daban unas alcancías de metal, yo no sé si las conocieron los que son de la generación de hace como 10 años. Eran de metal y tenían una llave, y arriba llevaba unas laminitas como para que no pudieran salir las monedas, ¿verdad? Esas solo las miraba porque no podíamos gavetear ahí estaban guardadas las alcancías de metal, pero el estándar eran y hasta el día de hoy siempre han existido esas alcancías de barro, ¿verdad?, que normalmente eran un cochinito, o hay hasta frutas, hay un tomatón así grandote o otras cosas, ¿verdad? Entonces, Pablo trata estos aspectos definitivamente dándole ese sentido del Génesis capítulo 2, en donde barro, tierra, ¿verdad?, naturaleza del hombre, pero que adentro hay una gloria celestial que está cohabitando ahí. Una naturaleza humana limitada, y lo peor de todo, nuestra naturaleza humana, que es limitada, lo peor es que es complicada. ¿Quién de nosotros no es complicado? Amén. Entonces eso muestra todas nuestras debilidades y también todas nuestras miserias, de alguna u otra manera. Entonces Pablo habla al respecto, ese aspecto del barro, que no tiene que ver con el pecado en este verso, sino que más que todo se refiere a las limitaciones humanas que se hacen presentes y patentes cuando enfrentamos situaciones que nos desbordan en lo que va mencionando más abajo, que ya lo vamos a volver a leer: amarguras, sinsabores, apuros, persecuciones, agotamiento,
enfermedades, todo eso. En el versículo número 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados. Anterior era desesperados, perdón. Derribados, pero no destruidos. Amén. ¿Quién no pasa por estas cosas? ¿Quién de nosotros no las experimenta? Amén. Todos experimentamos esto. Todos estamos en este mundo con todas esas flaquezas, ¿verdad? Que más adelante vamos viendo que son flaquezas, pero que siempre hay una ayuda celestial ahí a la par. Entonces, cuando somos jóvenes, nosotros en nuestra naturaleza presumimos la fortaleza, ¿verdad? No podemos creer que podemos derrotar al mundo, convencer al mundo, etcétera. Pero inevitablemente llega el momento de la debilidad. Y ya hemos hablado de eso, en donde aún nuestros movimientos ya no son lo que pensamos que deberían de ser, a la velocidad que deberían de ser, ¿verdad? Ya hacemos tiempos para agacharnos. Antes de niños nos tirábamos y caíamos, dábamos la vuelta en el aire y hacíamos la maroma y caíamos parados y teníamos lo que queríamos. Hoy no, tenemos con cuidado y si es posible nos agarramos. Y rogando a Dios que no nos vamos a quedar trabados ahí la rodilla, porque después una rodilla ahí oxidada. Vamos a jugar pelota ya mayores. Y entonces nosotros en la mente, como dice nuestro hermano pastor, uno dice, viene la pelota, la voy a agarrar aquí, le voy a hacer aquí. Pero cabal, cuando estamos pensando eso, ya pasó el cipote con la pelota, ya no la quitó. Porque ya nuestra mente ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Nos vamos a una piscina y decimos, 5 minutos voy y regreso los 100 metros. ¿Cuál? Ya no. ¿Sí? Ahí vamos como que a Nantillos y ahí ya nos tenemos que agarrar. Ya no tenemos el aire, ya no tenemos la fortaleza. Estamos perdiendo un montón de cosas que, ¿verdad? Cuando jóvenes nos decían, no te mojes, no salgas sin camisa. Mira que te va a dar el viento, que te va a dar aquí, que te va a dar allá. Y nosotros nos caían las tormentas, nos caían ahí, nos pelábamos los varones más que todo, las camisas y sudando, y no nos pasaba nada. Pero hoy medio entramos aquí, nos da el aire acondicionado y ya nos da gripe. Ya el cambio, tenemos una naturaleza que va envejeciendo, una naturaleza que se va debilitando. Pero fíjese que de igual manera pasa en lo espiritual. Comenzamos cuando recién aceptamos al Señor que vamos a ganar al mundo para Cristo. Y empezamos con una gran fortaleza y queremos hacer aquí, queremos hacer allá, queremos participar, etcétera, etcétera. Y hoy sí, que hoy oración y ayuno y 3 días de ayuno y 3 días de oración. Y estamos queriéndonos meter en todas las actividades. Pero conforme vamos pasando el tiempo nos damos cuenta, ¿verdad? Que no podemos con todo. Pero también nos damos cuenta de que rápido nos descalifican, ¿verdad? Porque nos dicen algo y ya nos sentimos bien ofendidos y bien maltratados. Y entonces que no éramos guerreros espirituales y que no éramos hombres de Dios con la fortaleza que el verdadero gigante está detrás de nosotros. Y un hermano nos descalificó, un enemigo nos descalificó, alguien en las calles nos dijo algo, nos mentó a la mamá y ya nos sentimos bien agraviados, bien ofendidos y ya nos sentimos mal y ya brota un montón de cosas en nosotros, ¿verdad? Que no deberían de brotar. Pero así es. Entonces tenemos días muy preciosos, muy espirituales y a la salida de la iglesia después de un mensaje glorioso, aleluya, bendición, ¿verdad? Y unción, y a la salida ahí nos están esperando con una noticia que no nos gusta y brota de todo. O nos vamos a la tristeza, nos vamos a la desesperación, o nos vamos y nos enojamos, iracundos y queriendo maldecir y no volver a la iglesia. De todo. Un contraste. Eso está en nuestra naturaleza, definitivamente. Entonces, aquí vemos que inevitablemente llegan esos momentos de debilidad. Nos damos cuenta que nuestras fuerzas no son suficientes y que también
en todo lo que nosotros nos proponemos en lo espiritual, hay una incapacidad. Y es el barro el que nos arrastra. Queremos entonces darnos por vencido, queremos desanimarnos, queremos rendirnos. ¿Qué hacemos entonces? Surgen todas esas cosas. Bueno, a veces una enfermedad nos descalifica, ¿verdad? Al ser reincidentes en una enfermedad o convertirse en crónica, ya no queremos nada también del Señor. Porque vemos que la mano de Dios nos llega y nos sana y nos salva, y quizás nosotros anduvimos orando y ayudando para orar, que los enfermos se levantaran, y la misericordia de Dios, pudimos ver que se levantaron muchos enfermos, pero la ayuda de Dios no llega a nosotros y entonces nosotros nos decepcionamos, porque no entendemos el plan de Dios, no comprendemos los misterios de Dios, no podemos mantenernos constantes, porque no tenemos una naturaleza para esa constancia en nosotros mismos. Por eso somos muy fluctuantes en todo. Días de victoria, horas de victoria, días de derrota, ¿verdad? Horas de derrota, minutos de derrota. Pasa de todo en nosotros. Ahí estamos, oscilando. Escondemos la cabeza, pero en todo esto vemos que en esos versículos que leímos también se experimenta una faceta en el barro. Y esa faceta habla también de los recursos que nos sostienen de parte de Dios. Dice, atribulados en todos, mas no angustiados. Estamos ahí llenos de apuros, pero también estamos llenos de esperanza. Vemos que estamos perseguidos, pero también hay amparo. Nos sentimos derribados, pero siempre está la mano de Dios para ayudar al caído. Nos sentimos aniquilados, destruidos, pero siempre hay palabra de Dios y hay ayuda de Dios para levantarnos, para quitar toda tristeza, para quitar todo dolor, para quitar todo aquel derrotismo que de alguna u otra manera nos llena, nos embarga en la vida. Y no se sienta raro, eso es lo normal en todos y cada uno de nosotros. Nadie puede decir que vive una vida espectacular de vida cristiana, ¿verdad? Y que ya casi se va, ¿verdad? Que ya está viendo que viene el carruaje de fuego y se lo llevan. No. Nosotros a veces idealizamos a algunos líderes, a algunos pastores, pero no es así. Tienen su naturaleza, tenemos nuestra naturaleza. Ustedes también tienen una naturaleza caída, un barro que se nota que somos imperfectos. Porque usted le pone ya la lupa al barro y aunque usted vea lisita una pieza, cuando ya ve la porosidad, y si lo ve más profundo ahí con otro aparato que dé un aumento en la textura, usted va a ver que hay mucha imperfección. Si hay imperfección, cuando lo amplían con esos microscopios electrónicos de alta capacidad, en una navaja de afeitar, por ejemplo, usted la ve perfectamente lisita, pero cuando ya la ve como que la carretera para el Puerto de la Libertad, así todo así. Se ve la imperfección a la luz, a la lupa. Y eso es lo que también tenemos todos nosotros, no hay ninguno, sin excepción. Todos tenemos imperfección. Brota en algún momento en nuestra vida. Para con nosotros mismos, la imperfección, aquella que es una lucha interna, como Pablo lo expresa también, cuando dice de adentro temores. ¿Quién no se aflige? A veces tenemos que irnos a hacer un examen, andamos ahí un problema cargando, ¿verdad? Estamos pidiéndole a Dios que salgamos bien de un examen, pero hay una lucha interna en donde se muestra nuestra naturaleza que es débil. Aunque nos digan, no, si todo va a salir bien en el Señor, a veces decimos, sí, amén, sí, así va a ser, pero ya en la intimidad nos damos cuenta de que vacilamos, dudamos. Así es nuestra naturaleza, pero por eso no nos va a descalificar el Señor va a estar ahí apoyándonos, nos va a estar ayudando. Eso cuando a usted al niño le dice, mire, si va a terminar la tarea, y el pequeño bebé está empezando a hacer sus primeras líneas y él siente que eso es un tormento y eso es no acabar y que eso es de todo el tiempo.
Es inmenso la responsabilidad para él poder terminar. Y usted dice, si ya vas a terminar, ¿verdad? Como a las 2 de la madrugada nos vamos a acostar, ¿verdad? Y las últimas yo te las voy a hacer, pero va a terminar. Entonces el niño siente que no, pero así es el padre, así es la madre, ¿verdad? Que está pendiente de ayudar, y así es nuestro Señor. Tenemos esos temores de adentro, pero ahí está el Señor. Y los temores de afuera también. Tenemos muchos temores de afuera. Vivimos en un mundo, y siempre ha sido así, mundos violentos. Siempre la sociedad ha sido violenta. Si usted lo ve en la historia, esos países que conquistaban uno al otro y hacían unas grandes matanzas, ¿verdad? Entonces siempre hemos estado rodeados de la maldad, de la violencia, de todo eso, y hay temores. Hay temores de aquellos que nos quieren engañar, de aquellos que nos quieren hacer daño, de aquellos que se quieren aprovechar, de aquellos que nos quieren robar. Y hablo de robar de cualquier cosa, a veces hasta nos quieren robar la paz, ¿verdad? Entonces toda la tranquilidad que usted quiere tener se le puede ir en un instante. Y entonces tenemos que saber que estas cosas pasan, pero que a la vez ahí está la mano de Dios para ayudarnos, porque Él dice, estamos atribulados en todo, dice, en todo, amén, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Usted puede tener una aflicción económica grande, pero no lo debe llevar a una desesperación tal que usted haga una locura. Entonces usted debe confiar en el Señor. Usted debe tener plena confianza en el Señor. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y eso me gusta mucho. Porque en el caso de David, muchas veces él estuvo en esa condición, pero nunca se sintió abandonado de parte de Dios. Pudo haber batallado difícilmente con muchas cosas en contra, con vientos contrarios a su vida, pero nunca él dejó de confiar en el Señor, siendo un vaso de barro a igual que nosotros. Amén. Entonces, tenemos dentro de nosotros, dice aquí la palabra del Señor, la vida de Cristo mismo. De la misma manera que nos consideramos muertos en Cristo por las cuestiones del pecado, así debemos de considerarnos muertos en Él respecto a la debilidad humana, que son dos cosas diferentes. El pecado es una cosa, son todas aquellas cosas que nosotros hacemos que no agradan a Dios, pero también hay una naturaleza débil que se muestra, y eso es lo que hablamos de hay debilidad, no entrando en pecado. Por ejemplo, la duda de los discípulos en la barca cuando entró la tormenta es una debilidad de ellos. Cuando le reclaman al Señor que no tienes cuidado de nosotros, que perecemos, hay una debilidad, muestra una naturaleza. No hay pecado, sino que hay una falta de fe. Porque eso es lo que le dice el Señor, ¿verdad? Que hay una falta de fe. Hay una falta de esperanza. Aún recibiendo la palabra, compartíamos en esa ocasión, de que el Señor les dijo, pasemos al otro lado. No les dijo, a ver si logramos pasar al otro lado. No fue así. Pasemos al otro lado, les dijo el Señor. Si el Señor nos dice, pasemos al otro lado, es que vamos a pasar al otro lado. Así es. Entonces nosotros, a saber si vamos a alcanzar a llegar. Y si se hunde la barca, y si nos regresamos, y si salen asaltadores, y si hay piratas, y etcétera, 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 etcétera. Esa es una debilidad humana. Pero no es pecado. Pero para esa debilidad también el Señor nos ayuda estando Él en nosotros. Ahora, es necesario para nosotros que vivimos siempre estar entregados a esa muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y también en vosotros la vida, dice allí en 2 Corintios capítulo 4, verso 10 al 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Cómo es ejemplificado esto? Bueno, aquí dice
en el depósito de barro que hay que romper para sacar el tesoro. Amén. Si usted quiere las chirilicas, las moneditas, ¿verdad?, que tanto ha ahorrado, tiene que romper la alcancía. Amén. Hoy que preparaba esto, se me vino ahí también, se ha fijado los huevos duros, hay que romperlos, ¿va? Usted no va a comer cascarón. Pues muy bonito que esté el huevo así grandote, de esos grandotes huevos, ¿va? Usted lo ve el huevo duro, usted quiere comer un huevo duro, tiene que quebrarlo. El cascarón no le sirve, la cáscara no le sirve. Bueno, chiquito uno la probaba para ver qué se sentía, ¿va? Pero no quiere decir que se la va a comer. Y da cólera cuando no sueltan la cáscara, los huevos, ¿va? Y se quedan todos pellizcados. Entonces así somos nosotros. El valor está adentro, pero la cáscara nos compone. Tenemos esa parte, esa naturaleza que hay que quitar. Y hay diferentes formas, ¿verdad? Alguien agarra el huevo duro, ¡push!, le pega y lo despedaza todo. Así nos va a tocar a muchos. Y otros tienen más cuidado y empiezan por pedacitos ahí a darle toquecitos y a ver si lo sacan lo más entero posible, o tratan de casi a abrazar la cáscara y casi sacarla entera. Gustos. Pero que hay que quebrarla para que salga lo que es comible. Entonces, cuando usted esté en una experiencia difícil, cuando usted esté en un trato difícil, cuando usted esté en una tribulación, cuando el Señor le mande ahí a otro hermano para que lo pula, para que le saque todo eso romo que usted tiene, acuérdese del huevo duro. Amén. Que es necesario quitar esa cáscara, porque la cáscara no es apetecible, la cáscara no es comible, la cáscara no le sirve a usted. Igual al Señor. No le sirve el barro. El depósito hay que romperlo, y entre más lo rompamos, entre más lo descascaremos, más rápido surge el tesoro, que es Cristo en nosotros y que es su esperanza de gloria. Amén. Entonces, hay que llevar ese tesoro a ese nivel. La vida de nuestro Señor Jesucristo está manifestada ahí en nuestros cuerpos, de esa manera, en estos vasos de barro. Pero para que eso sea posible es necesario que el barro se rompa. ¿Y cómo se rompe? Ay, Dios guarde. Con nuestra muerte. Con nuestra muerte. No muerte física, ¿verdad? Pablo dice que para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, este cuerpo debe de llevar la muerte de Jesús para que lleve la vida de Jesús. La muerte, la resurrección y la vida de nuestro Señor Jesucristo. No hay vida sin muerte. Y el Señor lo ejemplificó en el grano. Es necesario que el grano esté en la tierra y muera para que lleve vida y de frutos. Si el grano es egoísta y dice, no, yo no quiero dejar la vainita, ¿va?, y aquí me voy a quedar, entonces no va a dar frutos. No, pero es que la tierra, ¿va?, yo no quiero pasar por la tierra, yo no quiero pasar por el agua, yo no quiero que me descascaren, ¿va? No se puede. Para que dé vida hay un proceso natural establecido por las leyes de Dios, y es que cae a la tierra, muere, germina, y de ahí surge la vida, para dar miles de frutos, cientos de frutos, que van a ser igualitos, pero como Él no quiere dejar en ese momento el pellejo, el ollejo, o lo que sea, la vaina, entonces ahí estamos sufriendo nosotros en no querer pasar por ese proceso. Pero Cristo murió por nosotros, nosotros morimos con Él, hoy que ya estamos en Cristo Jesús, y cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos en Él. Amén. Ahora, dice en esa porción que leíamos, porque nosotros que vivimos, versículo 11, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Amén. En el versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Llevando en el cuerpo. Pablo conocía muy bien
lo que estaba diciendo acá. Él expone aquí de una forma muy especial, ¿verdad? Lo que es la santificación en Cristo Jesús, y lo habla en Romanos, no lo vamos a ver, pero habla de la transformación que nosotros tenemos que tener dentro de nuestros corazones y que Cristo sea nuestra vida. Nos enseña también la necesidad de morir, dos formas. Una, morir al pecado, y otra, morir a nuestra naturaleza para poder vivir en Cristo Jesús. Pero sus palabras comienzan acá llevando en el cuerpo, esas palabras que se mencionan acá en este párrafo nos hacen pensar que para Pablo esto es más que una doctrina. Esto es algo más que pensamientos correctos, bien colocados acá. Llevar la muerte de Cristo en nuestros cuerpos es más profundo, porque habla de un cambio en nosotros para que exista un cambio de identidad. Porque entre más nosotros nos rendimos a Cristo Jesús y sometemos más nuestro cuerpo, sometemos más la carne, sometemos más el pecado, hay un cambio de identidad. ¿Por qué? Porque va brotando Cristo en nosotros. Va surgiendo Cristo, que es lo que quiere ver Dios en nosotros, Cristo. Por Él es que es el sacrificio de nosotros. Por eso el barro no tiene absolutamente nada que ofrecer. Muy bonita pudo haber sido la alcancía, el cochinito podía traer los cachetes bien rojitos, la naricita así bien chata y con los grandes hoyos, ¿verdad? Hoyos. Pero le llega su día en que lo tiene que romper, ¿verdad? Lo tiene que romper y no le sirve para más. Se hace pedazo, porque usted está esperando lo que hay adentro. De la misma manera, esto no le sirve al Señor. Por más bonitos que nos pongamos o por más bonitos que nos creamos. Amén. No le sirve al Señor. Él quiere lo de adentro de nosotros. Lo que Él ha depositado ahí. Y lo que Él ha depositado es a Cristo en nosotros. Eso tiene valor. Eso tiene un gran valor en nosotros. Y aunque nosotros no nos veamos así tan especiales, ¿verdad? Como instrumentos de Dios o como vasos de Dios, Dios ya lo hizo. En el momento en que nosotros le aceptamos como nuestro Salvador, ya lo hizo, ya lo depositó. Que no se ve, bueno, es porque está el barro. Que ya se empieza a ver, ya están agrietando el barro. Que se ve más, esos hermanos ya están bien encaminados. Esos son hermanos muy especiales, pero no hemos llegado ahí nosotros, ¿verdad? Solo empieza a agrietarse. Entonces, hemos hablado de este depósito de barro que contiene ese tesoro, pero que mientras no se rompa, no podemos ver ese tesoro. Si solo rompemos un poquito, vamos a ver algo del tesoro, pero poco. Amén. Y esto me recuerda cuando usted trataba de robarse a usted mismo en la alcancía, ¿va? ¿Se ha fijado que uno hace eso? Le empieza a meter todas las monedas, ¿va? Antes eran las pesetas, ¿va? Y usted echaba peseta, y de repente tenía una necesidad y decía, oye, no. Entonces usted mismo se robaba, sacaba un cuchillo o algo y empezaba a pullar ahí con un gancho a ver si le socava monedas. Y le sacaba unas cuantas y decía, ya las voy a reponer. Y a veces no las reponía uno. Entonces uno alcanzaba a ver ahí que adentro, ¿verdad? Y eran bien pesaditas la alcancía. Alcanzaba a ver que habían monedas. Entre menos monedas tenía, era más difícil sacarlas. Yo me recuerdo eso, era experto en eso yo. Costaba sacar las moneditas, pero entre más tenía, era más fácil que cayeran. Pero no se quedaba usted más que observando. Pero cuando usted tenía ya su deseo, ya tenía su propósito, ya había pensado en qué lo iba a gastar, usted no andaba con miseria, usted le daba al suelo, al cuche, y lo quebraba.
y empezaba a contabilizar todo. Y ahí se da cuenta que usted mismo había bajado un montón de veces porque no le pegaban las cuentas. Pero usted allí lo hacía sin miseria, lo quebraba. Entonces, a ese nivel deberíamos de llegar. Lo que pasa es que armamos la alcancía, ¿verdad? Nos vemos bonitos como alcancía, bien pintaditos, bien decoraditos, y no queremos eso. Entonces, Pablo habla de esa muerte de Cristo en el cuerpo hasta el punto que solo se vea Él. Como algunos hermanos han dicho en algunas ocasiones, a más de nuestra muerte con Cristo, más de su vida en nosotros. Entre más menguamos nosotros, más crece nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Y también leíamos ahí donde dice en el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Llevando en el cuerpo siempre. Eso lo he remarcado, esa palabra, siempre, porque quiero hacer notar que no era para el apóstol algo que tenía que hacerse en algunos momentos. Alguna reunión especial o cuando venimos a la iglesia. No es así la vida espiritual. No es que aquí somos casi, ¿verdad?, santos y ángeles y allá afuera no. Llevamos siempre. Y mejor allá afuera en donde no nos ven los hermanos. Allá es donde debemos demostrarlo, ¿verdad? Allá donde Dios nos ve. Allá donde a veces se nos sale de todo, ¿va? Se nos sale la caja de lustre, se nos sale la naturaleza caída. De ahí sale de todo. Y entonces de repente estamos, ¿qué pasó? Y así somos sorprendidos. Sorprendidos por nosotros mismos, sorprendidos por la ayuda del Espíritu Santo, que ya está en nosotros y de repente nos sentimos que no estamos bien, ¿verdad? Y lo más triste, a veces somos sorprendidos por los hermanos. Y eso es tremendo para nosotros. Entonces, Pablo no quiere eso, quiere que siempre estemos marcados. No es un parecer espiritual, sino que es una vida espiritual. Que lo mismo que experimentamos cuando venimos a un culto, a una reunión, a un retiro, a un servicio como servidores, a un ayuno, sea también nuestra conducta siempre de la misma manera afuera. Por eso Él juzgó, nuestro Señor Jesús, señaló con autoridad, con justicia, a los fariseos y les llamó hipócritas, que viene de una palabra griega que se le daba al actor. Eso significa actor, porque en el teatro griego, que después pasó al teatro romano, se usaban máscaras para expresar un sentimiento. Por eso el teatro, ustedes ven que siempre hay una cara blanca, una máscara riendo y una llorando. Entonces él les dice, ustedes son actores, les dijo a los fariseos. Doble personalidad. Acá son religiosos y allá afuera son malvados. Les dijo hipócritas. Doble personalidad. Aquí una personalidad y allá afuera otra. Aquí unas intenciones y allá afuera otras. Y entonces eso Pablo habla y dice, no debe ser así. Nuestra naturaleza no debe de predominar en esa condición temporal. Por eso habla de siempre, llevando en el cuerpo siempre. Preparados para eso. Preparados también, hermanos, para cuando nos halagan, pero también cuando nos critican y nos destruyen con una crítica. Preparados para recibir una verdad, pero también preparados cuando se diga una mentira. Que eso no nos haga tambalear, que eso nos mantenga a nosotros sobrios en el Señor. Es decir, rectos, ni el halago ni el señalamiento nos destruyan, sino que nos mantengamos en esa línea de muerte
espiritual en el sentido de vencer a nuestra naturaleza para que pueda surgir ese nuevo ser en Cristo Jesús en nosotros. Amén, que es difícil. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes, dice. No estaba limitado a un lugar en concreto, ni a un lugar especial. No es que usted es el hermanito lindo aquí en la congregación, sino que debe ser el hermanito lindo en todas partes. La hermanita linda aquí y en todas partes. Que eso sería lo precioso, ¿verdad? Eso sería lo maravilloso. Eso es lo que debemos de soñar, eso es lo que debemos de anhelar, para que tengamos un testimonio y la gente no vea el vaso de barro al que puedan señalar la imperfección, sino que vean al tesoro. Es decir, que ya está partido, bien rajado, ya que se muestra lo de adentro. Y así debemos de estar nosotros, bien partidos, bien rajados, para que se muestre lo que hay adentro. Y eso que hay adentro es nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Que es bien difícil, yo lo sé, es difícil. Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Amén. Aquí hay algo, y eso es, nosotros somos muy buenas personas, muy buenos hermanos y muy buenas hermanas mientras no se metan con nosotros. Porque existe en nosotros un orgullo. Cuando el orgullo es tocado, para bien o para mal, digo para bien porque para que nos muestre que todavía tenemos orgullo, que se muestre en el espejo que somos orgullosos, cuando se nos dice algo, cuando se nos llama la atención, cuando se hace una observación, que se muestre qué hay en nosotros, cómo reaccionamos nosotros. Como cuando reaccionamos nosotros a una imperfección, ¿verdad? En la mañana nos estamos levantando y de repente un gran cuerno que nos ha salido y ay, las hermanas quieren echarse todo el maquillaje ahí en el gran cuerno que les ha salido. Y nosotros nos empezamos a pellizcar y después está peor, ¿verdad? Tenemos un tercer cachete, una tercera nariz por aquí, una imperfección. La queremos hacer desaparecer, pero el espejo nos las mostró. Y entre más la maltratamos, más surgió ahí, más se alteró. En esos versículos el apóstol abunda en este pensamiento de entregarnos, que nos demos cuenta de que en este círculo cristiano en el que nosotros estamos hay muchas personas entregadas a Dios, pero que esos esfuerzos sin la muerte, cuando el Señor dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Niéguese a sí mismo es que hay deseos en nosotros que ya no deben de ser. Tomar la cruz habla de una vida de sacrificio. Por eso Pablo, en algún momento dado, no es que fuera un masoquista que le gustaba que lo maltrataran, pero él sabía que cuando había sufrido muchas situaciones difíciles, aún de maltrato, persecución, flagelo, etcétera, él sabía que afloraba algo de Cristo en él. Y no porque sintiera placer en el maltrato, sino porque sabía que había un entorno, todo a su alrededor, tratando de eliminarlo, que no lo iban a eliminar, tratando de destruirlo, tratando de desanimarlo de los caminos del Señor, pero que no lo iban a lograr, sino que evidenciaba para el apóstol Pablo que él iba en el camino correcto, iba para el matadero, iba a morir como oveja que va hacia el matadero, tal como había experimentado nuestro Señor Jesucristo, una muerte.
Pero, como les decía, todo va bien, somos muy espirituales mientras no nos toquen, mientras no nos digan algo, mientras no nos señalen. Nos señalan, nos dicen algo y entonces ya se metieron en líos, ya nos metimos en líos. Ay, se metieron con el hermano Fernando y le va a salir al hermano Fernando todo lo que tiene adentro, que es bien feo. Amén. Porque usted no me debe de andar señalando. Así piensa uno. No piensa, ay, el Señor permitió que surgiera algo. Y entonces mi pensamiento debe ser, Señor, ¿qué me quieres evidenciar? Porque si yo le pregunto a usted, y mire, usted es iracundo, usted me va a decir que no. Pero le pateo el guanete y le sale de todo. Yo estoy seguro. Ay, hermanito lindo, me va a decir, por lo menos que me va a decir. Me pateó y ya va a pensar un montón de cosas. Y así hay algo en nuestro corazón que no es agradable, que Dios quiere evidenciarlos para decir, ¿ves cómo estás? ¿Ves que te falta? Y a todos nos falta. Aquí en esta carrera nadie va ganando y decir, este es más espiritual que este otro. No, 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 no. Hay una fluctuación, empecé diciéndoles. Porque hoy estamos aquí, bien elevados, bien de la mano del Señor, queriendo hacer enramada con el Señor, pero el día siguiente estamos como Pedro, negándolo, huyendo, dejando hasta la ropa. Imagínense ahí uno que estaba ahí, seguidor, dejando hasta la ropa, huyendo, porque no se había dado una situación que evidenciara lo que hay. Entonces Dios permite evidenciar muchas cosas en nuestra vida para que justamente vayamos nosotros a esa muerte que necesitamos, no una muerte física, sino que esa muerte de nuestra naturaleza antigua para que vaya brotando realmente Cristo en nosotros. Y no quiero dejar con esto la impresión de menosprecio. No es eso. Para Dios tenemos mucho valor. Nuestro ser tiene mucho valor. Y Dios ha dejado este cuerpo justamente para que sea el instrumento, sea el vaso. El recipiente es adecuado. El recipiente es útil. Por eso también el apóstol Pablo habla de que hay muchos tipos de utensilios en la casa del Señor. Claro, hay unos de oro y unos de plata, pero dice que hay unos de barro. Pero todos son útiles. Entonces, así somos nosotros también. Para el Señor somos útiles. Y Él depositó, imagínense, Dios mismo depositó su naturaleza en nosotros. No en toda la humanidad, en nosotros los que somos la iglesia. En aquellos que un día creímos en Él. En aquellos que un día, sin saber exactamente a ciencia cierta todo ese trasfondo maravilloso de salvación, nosotros le aceptamos. Nosotros teníamos necesidad, nosotros estábamos llorando, nosotros sabíamos cómo nos encontrábamos. Muchos de nosotros lloramos por esa naturaleza nuestra que brotaba, por muchas cosas que hicimos que fueron desagradables, pero que Dios en su misericordia nos tomó en cuenta a todos y cada uno de nosotros. Él vino y decidió darnos valor a nosotros. No nosotros mismos nos dimos valor, sino que ahí en donde nos vemos todos deficientes, todos patojos, todos incómodos, nosotros mismos todos chindondudos, todos llenos de cicatrices, pero Dios nos ha tomado y para Dios tenemos un valor grande delante de su presencia, delante de sus ojos y para sus propósitos. Oye, denle un palmas fuertes al Señor. La vida nos proporciona recursos, pero nosotros vemos imposible esto. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios nos ve realizados. Y es el mismo apóstol el que escribe que estamos ya sentados en los lugares celestes. Ahora, gracias a Dios, nosotros cuando nos tratamos de ver, vemos la vasija de barro, imperfecta. Gracias a Dios. Pero Dios sabe que ya está agrietada.
Dios sabe que ha comenzado ese proceso a romperse. Igual cuando usted echa el huevito en la sopa, ¿va?, y lo pone a hervir. Mire, llega un momento en que tiene que romper, tiene que rajar, inevitablemente. Y usted dice, ya está bueno, hoy sí me lo voy a comer. Entonces cuando usted agarre el huevito y le empieza a descascarar y diga, esa es mi naturaleza. Así tiene que ir muriendo. Así tiene que irse desquebrajando, poco a poco, despedazando, porque lo que está adentro es lo que tiene valor. Nosotros nos vemos tan imperfectos, y cuando yo preparaba esto y me veía, cerraba mis ojos y me veía tan imperfecto, tan falto, con tantos errores, pero al mismo tiempo el Señor me daba esperanza de saber de que estoy en sus manos, de saber que ya estoy bajo su control, de saber que ya fue depositado de su espíritu en mí para poderme transformar, y que un día llegaré a tener el carácter de Cristo, a dar ese peso de gloria, a dar esa estatura del varón perfecto, que yo no lo puedo dar, pero el Señor en sus designios ha escogido un método, una forma, un proceso para llevarme a esa transformación, a esa bendita transformación que hoy no puedo ver. Hoy me veo lleno de defectos en mi carácter. A veces me veo tan odioso, en el sentido de que hago cosas que no debería de hacer. Pero Dios está allí trabajando. El Señor Jesús ha decidido poner su tesoro en mí. Y como dice su palabra, el que comenzó la obra, la perfeccionará. Démosle palmas al Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. No sé qué vistes en mí, Señor. Y me recuerdo que comencé una caminata con mucha expectativa y feliz. Pero a veces me he sentido decepcionado de mí mismo. A veces me he sentido ofendido, Señor. A veces me he sentido atacado. A veces también he pensado, ¿para qué seguir en este camino? Y que he querido culpar el Evangelio, mi vida en el Señor. Te he querido culpar a ti, Señor, por lo que has permitido. Pero he entendido también de que de esas múltiples formas tú me moldeas, tú me cambias. Y como cantamos, instrumento en tus manos quiero ser. Y decimos, aunque eso cause dolor, y quizás lo cantamos de diente a labio porque no nos damos cuenta, porque cuando viene justamente lo que causa dolor, no lo queremos para nuestras vidas. Queremos culpar al hermano, a la hermana, queremos culpar al vecino, al que iba pasando. Pero hay un proceso de parte de Dios que ha comenzado. Hay un proceso en cada uno de nosotros que el Señor sabe cómo llevar. Lo importante, hermana, lo importante, hermano, es que sepa que usted es un instrumento, es un vaso de barro. Y sabe lo mejor, que el Señor ya lo sabe. Así que cuando alguien señale un defecto suyo, que no le entristezca, sepa que el Señor ya lo sabe.
que usted llora y lucha por ser cambiado. Y que usted llora y lucha, pero está en el proceso, en las manos de Dios. Bendito sea, Señor. No te detengas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu.